Primero de Macabeos 11:6. Vino Jonatán al encuentro del rey a Jope, con gran aparato, se saludaron y durmieron allí. Jonatán le acompañó luego hasta el río llamado Eleútero y luego se volvió a Jerusalén. El rey Ptolomeo se adueñó de todas las ciudades de la costa hasta Seleucia del mar, meditando perversos planes contra Alejandro. Envió embajadores a Demetrio diciéndole: ven, hagamos alianza y te daré mi hija, la que tiene Alejandro, y reinarás sobre el reino de tus padres. Me pesa haberle dado mi hija, pues ha buscado asesinarme. Y con calumnias procuraba hacerle odioso por codicia de su reino. Al fin le quitó la hija y se la dio a Demetrio, rompiendo con Alejandro y haciendo manifiestas sus enemistades. Entró Ptolomeo en Antioquía y se ciñó a su cabeza dos diademas, la de Asia y la de Egipto. Hallábase por aquellos días el rey Alejandro en Cilicia por haberse rebelado los de aquellos lugares, cuando oyó que su suegro venía contra él en son de guerra. Ptolomeo sacó su ejército y le fue al encuentro con poderosas fuerzas y le puso en huida. Huyó Alejandro a la Arabia en busca de refugio, mientras que el rey Ptolomeo quedó triunfante. El árabe Zabdiel cortó la cabeza a Alejandro y se la envió a Ptolomeo. 3 días más tarde moría el rey Ptolomeo y los suyos, que estaban en las fortalezas, perecían a manos de los moradores de las mismas, y así reinó Demetrio el año 167. Por aquellos días reunió Jonatán a los hombres de Judea para tomar la ciudadela de Jerusalén, contra la cual construyó muchas máquinas de guerra. Pero algunos de los impíos, enemigos de su propia nación, se fueron al rey y le informaron de cómo Jonatán tenía asediada la fortaleza. Oído lo cual se irritó y viniendo a Ptolemaida escribió a Jonatán que levantase el cerco de la ciudadela y viniera a su encuentro a toda prisa para conferir con él en Ptolemaida. Recibido el mensaje, Jonatán ordenó continuar el asedio y se rodeó de algunos ancianos de Israel y sacerdotes y resolvió aventurarse al peligro. Tomando consigo plata, oro, un vestido y otros muchos presentes, fue a ver al rey a Ptolemaida, hallando en él buena acogida, no obstante que algunos impíos de su nación le acusaban. Hizo el rey según lo que le habían hecho sus antecesores, honrándole en presencia de todos sus enemigos. Le confirmó en el sacerdocio en cuantos honores tenía de antes y le hizo inscribir en el número de sus primeros amigos. Jonatán solicitó del rey que hiciese libres de tributos la Judea y las 3 toparquías de Samaria, prometiéndole en cambio 300 talentos. Asintió el rey y de todas estas cosas escribió a Jonatán una carta del tenor siguiente: el rey Demetrio a Jonatán, su hermano, y a la nación de los judíos, salud. Os enviamos para que de ello os informéis copia de la carta que hemos escrito a Alástenes, nuestro pariente, acerca de vosotros. El rey Demetrio a Alástenes, su padre, salud. Hemos resuelto favorecer a la nación de los judíos, nuestros amigos, que nos han sido fieles. Les confirmamos, pues, la posesión de los territorios de la Judea y de los 3 distritos de Aferema, Lida y Ramata, que fueron desprendidos de Samaria e incorporados a Judea. Todos los sacrificadores de Jerusalén quedan exentos del tributo que el rey recibía antes de ellos cada año de los frutos del campo y de los árboles. Igualmente los restantes tributos que nos pagaban de los diezmos, de las salinas y de las coronas que nos pertenecen, desde ahora se los condonamos todos y serán anulados desde ahora para siempre. Así pues, haced una copia de este decreto y entregádsela a Jonatán para que se deposite en el monte santo y en lugar visible. Viendo el rey Demetrio que había llegado a dominar el reino y nadie se le oponía, disolvió su ejército, enviándolo a sus casas excepto a las fuerzas extranjeras que había reclutado de las islas de las gentes. Esto le atrajo la enemiga de cuantos habían pertenecido al ejército de sus padres. Trifón, que había sido antes de los parciales de Alejandro, cuando vio que las tropas murmuraban contra Demetrio, se dirigió al árabe Malcue, que criaba a Antíoco, hijo de Alejandro, niño todavía, premiándole para que se lo entregase a fin de sentarlo en el trono de su padre. Le comunicó cuanto había hecho Demetrio y el descontento de su ejército contra él y permaneció allí bastantes días. Entretanto envió Jonatán al rey una súplica para que retirase la guarnición de la ciudadela de Jerusalén y de las otras fortalezas, porque hostigaban a Israel. Respondió Demetrio a Jonatán diciéndole: no solo esto te haré a ti y a tu pueblo, sino que os colmaré de honores cuando llegue la ocasión propicia. Por el momento me harías un gran favor enviándome algunas tropas auxiliares, porque mi ejército está disuelto.
Accedió Jonatán mandándole a Antioquía 3000 hombres escogidos, de cuya llegada se alegró mucho el rey. Amotináronse contra él los de la ciudad en número de 120.000 pretendiendo matarle. Se recluyó él en su palacio mientras los ciudadanos ocupaban las calles de la ciudad y comenzaba el asalto. Llamó el rey en su auxilio a los judíos, que acudieron luego, se distribuyeron por la ciudad, mataron aquel día hasta 100.000 hombres, incendiaron la ciudad y la saquearon. Así libraron al rey. Cuando vieron los de la ciudad que los judíos eran dueños de ella y a su arbitrio, perdieron el ánimo y suplicantes clamaron al rey diciendo: «Perdónanos y haz que cesen ya los judíos de combatir contra nosotros y contra la ciudad». Y depusieron las armas e hicieron la paz. Los judíos adquirieron grande gloria ante el rey y ante todo su reino y volvieron a Jerusalén cargados de botín. Sentóse Demetrio en su trono y la tierra cayó ante él. No cumplió el rey lo que había prometido y se enajenó a Jonatán, porque además de no corresponder a los beneficios que le había hecho, le molestaba mucho. Después de estos sucesos volvió Trifón con el niño Antíoco, a quien proclamó rey ciñéndole la corona. Luego se juntaron a él todas las tropas que Demetrio había licenciado e hicieron a éste la guerra, obligándole a huir derrotado. Trifón se apoderó de los elefantes y ocupó Antioquía. Antíoco el joven escribió a Jonatán diciéndole: «Yo te confirmo en el sumo sacerdocio y te constituyo sobre las 4 ciudades y serás de los amigos del rey». Y le envió vajilla de oro, dándole el derecho de beber en vaso de oro, de vestir púrpura y llevar la fíbula de oro. A Simón su hermano le instituyó general desde la escalera de Tiro hasta los confines de Egipto. Partió Jonatán y recorrió las ciudades del lado de acá del río, y se le incorporaron todas las tropas auxiliares de Siria. Vino a Ascalón y le hicieron los de la ciudad un recibimiento muy honroso. De allí pasó a Gaza, que le cerró sus puertas, pero él la asedió e incendió los arrabales saqueándolos. Entonces los de Gaza le pidieron la paz, que les fue otorgada, dándole en rehenes los hijos de sus jefes, que envió a Jerusalén, y atravesó la tierra hasta llegar a Damasco. En esto tuvo noticia Jonatán de que algunos generales de Demetrio habían llegado acá desde Galilea con grandes fuerzas con el propósito de apartarle de toda intervención en el gobierno. Dejando a su hermano Simón en Judá, le salió al paso. Simón fue contra Betsur, la combatió muchos días, teniéndola cercada hasta que pidieron la paz, que les otorgó. Los arrojó de allí, apoderándose de la ciudad y poniendo guarnición en ella. Entretanto acampó Jonatán con su ejército junto a las aguas de Genesaret, y muy de madrugada se puso en marcha hacia la llanura de Asot, donde encontró al ejército extranjero que había puesto una emboscada en los montes. Se trabó la batalla y los emboscados salieron de la celada, y los de Jonatán huyeron, no quedando a su lado sino Matatías, hijo de Absalón, y Judas, hijo de Calfi, capitanes del ejército. Jonatán entonces rasgó sus vestiduras, se echó tierra sobre la cabeza y oró. Volvió luego a la lucha contra los enemigos, los derrotó y los puso en fuga. Viendo esto los que de los suyos huían, se volvieron de nuevo a él y todos a una los persiguieron hasta Cades, hasta su campo, donde hizo alto. Cayeron de los extranjeros en aquel día unos 3000 hombres. Jonatán se volvió a Jerusalén. Primero de Macabeos 12. Viendo Jonatán que las circunstancias le eran favorables, escogió algunos hombres y los envió a Roma para concertar y renovar la alianza de amistad con los romanos, y a los espartanos y a otros pueblos envió también cartas sobre lo mismo. Partieron para Roma y entrando en el Senado dijeron: «Jonatán, sumo sacerdote, y la nación de los judíos nos envían para renovar con vosotros la antigua amistad de alianza». Y les fueron entregadas cartas para las autoridades de cada lugar a fin de que pudieran volver en paz a la tierra de Judá. He aquí la copia de las cartas que Jonatán escribió a los espartanos. Jonatán, sumo sacerdote, y el senado de la nación y los sacerdotes y todo el pueblo de los judíos, a los de Esparta sus hermanos, salud. Ya antes recibió Onías, sumo sacerdote, de Ario vuestro rey, cartas en que decía que sois hermanos nuestros, como lo certifica la adjunta copia. Onías acogió con gran honor al mensajero y recibió letras en que claramente se hablaba de alianza y amistad. Nosotros, aunque nada necesitamos, pues tenemos nuestra confianza en las escrituras santas que poseemos, hemos resuelto enviaros a quien renueve con vosotros la fraternidad y la amistad, a fin de no hacernos extraños a vosotros, pues han transcurrido ya muchos años desde vuestra embajada.
En todo tiempo, en las solemnidades y en los restantes días, no hemos cesado de hacer memoria continua de vosotros en los sacrificios que ofrecemos y en nuestras oraciones, pues es justo y razonable acordarse de los hermanos. Nos alegramos de vuestra prosperidad. Cuanto a nosotros, han sido muchas las tribulaciones que nos han sobrevenido y muchas las guerras que nos han hecho los reyes vecinos. No quisimos en ellas molestaros ni a los demás aliados y amigos, porque contamos con la ayuda que nos viene del cielo y con ella nos hemos librado de nuestros enemigos y estos fueron humillados. Hemos elegido a Numenio, hijo de Antíoco, y a Antípatro, hijo de Jasón, a quienes enviamos a los romanos para renovar la antigua amistad y alianza, y les hemos dado el encargo de acercarse a vosotros y saludaros y entregaros nuestras letras para renovar la alianza y fraternidad. Esperamos que nos contestéis favorablemente. La carta enviada por vosotros será del tenor siguiente. Ario, rey de los espartanos, a Onías, sumo sacerdote, salud. Hemos hallado en documentos escritos que los espartanos y los judíos son hermanos unos y otros y del linaje de Abraham. Desde que esto supimos, juzgamos que hacéis bien en darnos cuenta de vuestra prosperidad. Nosotros a la vez os correspondemos. Vuestros ganados, vuestra hacienda es nuestra y la nuestra vuestra es. Por eso he dado orden comunicaros esto.